para continuar, digamos, ahora vamos a dejar con ustedes a Damir Galaz Mandakovich y su presentación Semánticas, Economía de la Velocidad y Pobrezas en la historia de una máquina deseada y odiada, el brazo mecánico del puerto salitrero de Tocopilla, 1926-1971. Ya, Damir. Ok, Daniel, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto compartir con los colegas y con amigos que hace mucho tiempo que no veía, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que traigo es un estudio de caso, de un hecho histórico que transcurrió también en la costa del desierto de Atacama, particularmente en el puerto de Tocopilla. Entonces, esta ponencia se llama Semánticas, Economía de la Velocidad y Pobrezas en la historia de una máquina deseada y odiada, el caso del brazo mecánico del puerto salitero de Tocopilla. 1926-1971. Esta máquina ciertamente se inscribe en una diacronía que es importante contextualizar. Una vez que se acaba la Primera Guerra Mundial, se inicia lo que se llama el declive de la economía del salitre, particularmente dada por la guerra de los Balcanes, que generó ciertamente una crisis en los productores de cereales, sube el precio de los transportes marítimos, Europa pierde su poder comprador, hay una decadencia del mercado alemán, la economía del salitre está con muchas deudas, las máquinas están gastadas, los calichales de alta ley se están acabando, entonces está también la competencia del salitre sintético en Europa, está el sabotaje también a los capitales alemanes. Entonces, todos estos factores hacen que la economía del salitre, a contar de 1919, tenga un declive y tenga por derivada una gran cantidad de migraciones forzosas, ¿no? La pampa se empieza a despoblar, viene una gran crisis salitrera, que claramente todo lo que es el litoral del norte de Chile se llena de cesantes, hay hambruna, hay un aumento también de las enfermedades de todo tipo, aumenta también los campamentos improvisados en los muelles, aumenta la prostitución, la delincuencia, en fin. Hay una crisis que historiográficamente ha sido opacada, ¿no?, por la crisis del 29, pero la crisis que se inicia el 19 y que repercute el 21 es sumamente densa, y esta crisis es aprovechada por capitales estadounidenses, en particular por la familia Guggenheim, quienes ya tenían una mina de cobre muy importante en Choquicamata y tenían una termoeléctrica en Tocopilla, ¿no? Si la relación es, si Chuquicamata fue una de las minas de cobre más grandes del mundo durante gran parte del siglo XX, es porque tuvo una usina eléctrica que tenía la misma cualidad. Entonces, la familia Guggenheim, al ver este exitoso proyecto de Chuquicamata, decide crear una empresa para explotar salitre y crean la Anglo Chilean, ¿no? Esto implicó que surgiera la salitrera de María Elena en 1926, la salitrera de Pedro de Valdivia en 1931, y esto implica en la zona de Tocopilla, particularmente el cantón del Toco, un repoblamiento de la Pampa. Iquique cae, Pisagua cae, cae Antofagasta, cae Mejillones, cae Taltal, pero esta zona central de Atacama eh, se resiste, ¿no? Entonces, a visibilizar Tocopilla también se cuestiona estas periodicidades o estas periodificaciones que se han construido sobre la historia del salitre, ¿no? Lo que cae es Iquique, ¿no? Y cae el sistema Chan, que era un sistema de lixiviación de caliche. Sin embargo, en la zona del Toco, el sistema de lixiviación, llamado sistema Guggenheim, permite que estas dos grandes salitreras ciertamente generen un repoblamiento de la Pampa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las tasas demográficas de María Elena, Pedro Valdivia, y en particular en la década del 30, pasan, no sé, de tener nada en una zona a tener al poco tiempo más de 9.000 habitantes por cada una de estas salitreras. Entonces, esto implica que el salitre del sistema Guggenheim dinamice y active toda una economía en Tocopilla, aumenta los flujos navieros, hay un proceso de inserciones tecnológicas en La Pampa que claramente marcan una vanguardia tecnológica, una vanguardia mecánica, se mecaniza La Pampa, se supera en calidad química lo que es el salitre. Entonces, el sistema Guggenheim, en síntesis, significa que la extracción de caliche se mecaniza, llegan grandes dragas eléctricas que aumentan la escala de extracción de caliche, hay una pala eléctrica que carga un ferrocarril también electrificado, hay cunas de volteo que también están electrificadas, sistema de chancadoras, de arneo, y también por todo su ciclo, ¿no? Una chancadora primaria, una secundaria,
hay chancadora de disco, hay plantas de filtro. Entonces, hay una verdadera revolución tecnológica en la zona del Salitre, en una escena en que Iquique está iniciando una hambruna que dura prácticamente 30 años. Antofagasta tiene un desmantelamiento de su salitrera, tal nunca pudo eh, reponerse. Sin embargo, la zona de Tocopilla está viviendo un dinamismo que hace que el sistema Guggenheim logre un salitre que no le ingrese humedad y por tal razón es más competitivo en términos de las cualidades químicas, ¿no? Entonces es un salitre que tiene, es una perla esférica, al cual al no ingresarle humedad posee una gran cantidad de sodio, de nitrógeno, aumenta su poder de fertilizante también para el uso de la fabricación de explosivos. Entonces el sistema Guggenheim le gana ciertamente al sistema Chang, que es lo que preponderó desde 1870, y le gana a todos estos sistemas de lixiviación de caliche. El sistema Vidaurre, el sistema Iris, el sistema Junquera, el sistema Bellavista, etc. Entonces el sistema Guggenheim, que es un sistema de electroobtención del salitre, genera claramente lo que podemos llamar una revolución, ¿no? Porque siguiendo a Schumpeter hay una modificación de la estructura de una industria existente mediante la introducción de métodos de producción, hay un proceso de electrificación, en fin, que claramente reordena, remodula y redefine no solo las dinámicas productivas, sino que también la sociología del desierto, ¿no? Estos repoblamientos que incluyen también la configuración de los company town y con toda la sociología asociada a estos procesos, ¿no? Entonces, otro hito que tiene que ver el sistema Guggenheim es la electrificación del ferrocarril que conectaba ciertamente las minas de Caliche, Salitre con el puerto de Tocopilla. Esto ocurrió a contar de 1926, se inaugura en 1927, se reemplaza la máquina a vapor, llega la máquina eléctrica traída directamente desde Nueva York, que claramente era una máquina ferroviaria mucho más potente, con mayor ritmo, con mayor velocidad, que tenía mucho más posibilidad de aumentar la escala de traslado del salitre de la Pampa al puerto, ¿no? Es un ferrocarril que tiene una gradiente de 4%, que quiere decir que cada 100 metros va subiendo eh, una cantidad de metros específicos, cada 10 metros sube 4 y pasa de 0 metros a 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar, atravesando una densa corriera a la costa, ¿no? Entonces, esta electrificación del ferrocarril, este era lo que había, todas estas salitreras de capitales alemanes, principalmente Henry Sloman, conectan Tocopilla, pero este ferrocarril genera un nuevo ramal hacia la Pampa, ¿no? Entonces, esto ciertamente, el aumento de la escala productiva aumenta los flujos navieros, curiosamente en una época sumamente dramática en términos económicos, sanitarios, políticos, la inestabilidad política en Chile en ese momento era terrible, la Liga de Naciones dijo que Chile fue el país más afectado por la Gran Depresión del 29, que repercute el 31, 32, el presidente renuncia. Sin embargo, en esta zona del norte de Chile hay un apogeo, hay un dinamismo, hay eh, una cantidad de flujos navieros que claramente le da una singularidad, ¿no? Por citar datos aleatorios, ¿no? Hay una gran cantidad de barcos que van hacia los Estados Unidos, principalmente también una alta circulación de barcos chilenos con destino a Europa, y tenemos esta escena, ¿no? A contar del primer lustro de la década del 30, aumenta ciertamente la producción de salitre superando, obviamente, el millón de toneladas. Esto implicó que el ferrocarril eléctrico, al meterse en la ciudad, generara también un impacto urbano. Eh, este devenir de modernización tiene una singularidad, ¿no? Aumentan los flujos de petróleo, aumentan los flujos también de carbón en una pequeña escala, pero obviamente el petróleo generó que se generara energía eléctrica y esta energía eléctrica eh, claramente energizara todo lo que estaba pasando en esta pampa. Pero hay una gran paradoja, ¿no? Todo este sistema, ¿no? Vanguardista que permitió que este sector de Chile siguiera compitiendo en el mercado global de los fertilizantes, que tuviera un ferrocarril sumamente destacado, el puerto siguió siendo manual. Entonces aquí lo encontramos en una discrepancia y en una anacronía tecnológica donde la fuerza orgánica humana era lo que cerraba el ciclo, ¿no? Y este ciclo, al cerrarse en términos manuales, en términos artesanales, en términos claramente de estar tirando pala en el puerto,
atrasaba, ¿no?, todo lo que estaba pasando en toda esta revolución tecnológica de la Pampa, ¿no? Entonces tenemos una Pampa sumamente tecnologizada y tenemos un puerto donde los obreros marítimos están trabajando con la fuerza de sus brazos. Entonces, vemos así que hay una fuerte contrapunto tecnológico donde el trabajo portuario se destaca por la peligrosidad, por la vulnerabilidad laboral, por la alta tasa de accidentes y por una discusión política también, por la discusión de cuánto debía pesar el saco de salitre. En el periodo de Alessandris hay una serie de dictámenes, ¿no?, que buscan que el saco pese 80 kilos, y la diferencia es que el saco que pesa 80 kilos llega a Europa pesando lo mismo, y esa es la singularidad del sistema Guggenheim. En cambio, el salitre del sistema Chang, el saco aumentaba su peso por efecto de la encementación del salitre, el ingreso de humedad, pero tenemos esta escena que llegan barcos y los viejos están cargando con sacos, están cargando con una serie de lauchones maulinos que por una parte nos remiten a que hay dos tiempos tecnológicos. Uno sumamente tecnologizado, de vanguardia, y tenemos una retaguardia, ¿no?, una resistencia laboral, que en el marco de una agencia obrera, los trabajadores presionan para que el embarque del salitre no se mecanice. Entonces, por citar un ejemplo también aleatorio, ¿no?, hacia el final de la década del 40 se cargaban entre 3 o a 4 barcos simultáneamente, se contaban con 60 faluchos, como el que vemos aquí en la imagen, lanchones de acero también, los que eran movilizados por remolcadores que pesaban 70 toneladas de desplazamiento. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, un remolcador empujando estos lanchones con la carga de salita de granel, y vemos una importante cantidad de obreros, ¿no? Hay ayudantes de buzos, cachucheros, canaleros, estrobadores, costureros, fleteros, en fin, hay una diversidad de obreros que están trabajando en el puerto, y que esta cantidad esta distribución, esta división del trabajo dinamiza toda una economía local. Entonces empieza a haber esta discusión de la necesidad de mecanizar el embarque del salitre para que el sistema funcionara en simetría, para dinamizar también todo lo que es el embarque del salitre. Entonces los diarios empiezan a dar muestras, por una parte, que está esta idea de mecanizar, pero al mismo tiempo, por efecto de la crisis del 29, en la zona costera, aún quedan cesantes que no logran inscribirse laboralmente en la Pampa, ¿no? Pero hay un dato también que es crucial, ¿no? El año 1923, los trabajadores del puerto se unieron a los trabajadores de la termoeléctrica y hicieron una huelga para que no se mecanizara este embarque del salitre. Entonces, esta presión política nos habla de una agencia obrera que logra desarrollar una fuerza importante, porque, por una parte, paralizar la termoeléctrica de Tocopilla era paralizar Chuquicamata. Y paralizar Chuquicamata tenía un impacto económico radical fuerte, y de esa forma los únicos que pudieron reemplazar a los obreros fueron los militares, quienes fueron llamados los rompehuelgas o los clumiros, quienes los militares y los carabineros aprendieron a hacer el trabajo de los termoeléctricos. Entonces, de ese modo, frente a la agencia política de Tocopilla obrera, Antofagasta empezó a presentarse como un candidato para sacar toda la producción de la salitera más grande que había en la década del 30 en Chile, la oficina Pedro Valdivia. Sin embargo, la resistencia, el lobby político, la amenaza a la huelga, la amenaza de la paralización, lo lleva a que esta discusión se tome la agenda pública, los diarios discutan, y hayan diarios que estén a favor de la mecanización, otros que no. Siempre en la discusión estaba de la gran cantidad de obreros que dependía directamente e indirectamente del embarque manual del salitre. Sin embargo, en la década del 50 se inicia un proceso de remodelamiento de la relación entre capital y Estado. Básicamente, los capitales estadounidenses están reclamando de que, frente a los impuestos, el salitre pierde competitividad en el extranjero. Entonces hubo un acuerdo entre los capitales estadounidenses y el Estado que se llamó referéndum salitrero, y que, por una parte, los estadounidenses decidieron mecanizar sí o sí el embarque del salitre, y también se crea esta corporación de ventas de salitre y yodo, la Covensa, que claramente busca mejorar una serie de relaciones tributarias con el Estado. Entonces, el año 55 es cuando ya se decide
que Tocopilla contara con una planta mecánica para el embarque del salitre. Obviamente esto tuvo la resistencia obrera, la cual ciertamente fue acallada, y la exoneración, la persecución política, en un contexto también de ley de defensa permanente de la democracia, la ley maldita, una ley anticomunista. Entonces esta ley anticomunista fue usada por estas empresas para perseguir a todo quien se opusiera a la máquina, ¿no? Entonces el año 60 se publica este bosquejo, ¿no?, de cómo sería el nuevo puerto de Tocopilla, ¿no? Y siguiendo a Simondón, podemos decir que la empresa deviene en idólatras, de cierto, de la máquina, que presenta el grado de perfección de una máquina que es proporcional a un automatismo y que claramente va a generar de una u otra forma la reinscripción de Chile en la competencia del salitre en el mercado global. Obviamente, todas estas narrativas sobre lo que significaba el brazo mecánico para Tocopilla o la mecanización del puerto iba acompañada con la lógica del progreso, del adelanto, de la vanguardia, y claramente lo que ocurría en Tocopilla era que había una alta cantidad de salitre que caía al mar, había un alto número de operarios, había problemas de seguridad, accidentes, aplastamientos, obreros que caían al mar también. Esto le daba una tasa de accidentalidad muy alta. El embarque era sumamente lento, pero este embarque lento favorecía a la ciudad porque los obreros bajaban a tierra y dinamizaban toda la vida nocturna. Hay también una serie de operaciones que son costosas y por sobre todo la vulnerabilidad ante las marejadas. De esa forma, en el año 59 se inicia un proceso de construcción de una planta mecánica de almacenamiento y embarque de salita a granel, que es conocido popularmente como el brazo mecánico, ¿no? En el año 61 se concluye esta obra de un gran volumen, con una impronta moderna, industrial, incluso brutalista, ¿no?, en el sentido de la desnudez de una máquina que empieza a amenazar, y los obreros de Tocopilla empiezan a decir que es un brazo que le corta los brazos a ellos mismos, ¿no? Eh, Esto era un sistema mecanizado que poseía una correa de traslado de 1.400 toneladas por hora, y gracias a la gravedad el salitre caía directamente al fondo de las bodegas. Un sistema electromecánico alimentado por la termoeléctrica que estaba a 200 metros de este sistema mecanizado. Como podemos ver, es un brazo mecánico que se mueve, que se adapta al barco, y que claramente, eh, siguiendo Simondón, podemos decir, citándolo, ¿no?, que lo que reside en la máquina es cierta realidad humana en cuanto al gesto humano que se traduce y se fija y se cristaliza en una estructura que funciona, ¿no? Entonces, esta máquina empezó a mediar cierta relación ambiental de fuerza, una economía de la velocidad que apuró los procesos y que exigió la instalación de toda una logística, obviamente, de complementariedad, ¿no? Se instalan importantes bodegas que almacenan el salitre, que permite que el salitre no le ingrese humedad, que son de gran volumen. Aquí tenemos un silo, una bodega como es por dentro, ¿no?, el año 61, lo cual constituía una máquina fotografiable, una máquina que empezó a circular en las principales revistas de tecnología, de mecánica y por sobre todo de la vanguardia, ¿no?, tecnológica que explicaba, ¿no? Aquí tenemos una imagen aérea de cómo operar los mecánicos, de cómo se cargan estos barcos y a la vez cómo se van complementando con lanchones maulinos que cargan con saco. Entonces, el brazo mecánico empezó a hacer una semántica de progreso, incluso los trabajadores se dividieron en su apoyo. Muchos trabajadores pensaban que iban a seguir trabajando una vez que se instalaba este brazo mecánico, pero la realidad fue otra. De más de 1.000 obreros no quedaron trabajando más de 60. El brazo mecánico fue una, un sistema que de una u otra forma generó una crisis económica porque quedaron todos cesantes. Al quedar estos obreros cesantes y hacer el embarque salite mucho más rápido, los marinos no alcanzan a bajar a tierra, y obviamente esto tuvo un impacto negativo en todo lo que es el comercio, los restaurantes, los hoteles, la vida nocturna, y empiezan a circular al poco tiempo que se inaugura este brazo mecánico esta idea de crisis, ¿no? Que Tocopilla merece una mejor suerte, que Tocopilla tiene un futuro incierto, que Tocopilla no quiere transformarse en un pueblo fantasma del desierto, y todos estos oficios, estos obreros quedan ciertamente cesantes. Empieza a haber una crisis, una demanda de, de, de trabajo, y acá hay un dato, ¿no?, que según los censos, a contar de la década del 60,
hasta el año 82 Tocopilla no crece en población. Un caso contrario a lo que ocurre tanto en Calama, en Iquique y en Antofagasta, que Tocopilla está al centro de estas tres grandes ciudades, al centro de estos tres polos de desarrollo. Tocopilla tiene una meseta estadística respecto a su población. ¿Por qué? Porque aumenta las migraciones por efecto de la cesantía. Aquí tenemos una comparación respecto a lo que ocurre entre Tocopilla. Podemos ver que en la década del 60 se profundiza esta meseta y, cambio, Antofagasta crece, Iquique crece, Calama, en fin. Entonces, una solución económica para Tocopilla fue que a contar del año 65 se empezó a hablar de un proyecto de espigón de atraque en el marco de esta vieja utopía de conectar la economía brasileña, argentina, el corredor bioceánico, obviamente un proyecto muy ilusorio. Y lo otro fue ver que, como Iquique tenía un repunte económico por efecto de la industria pesquera, la pesca industrial, se empieza a crear un comando que busca unir Tocopilla con Iquique con tal de pensar que se iba a solucionar la crisis económica que generó este brazo mecánico. Entonces, el mundo popular tocopillano narra, por ejemplo, estas narrativas, ¿no? O estas semánticas. Esto es una Hicieron entrevista. el brazo mecánico, entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cancelaron a la gente. Empezaron ya, no necesitaban gente porque con los brazos mecánicos, en un día cargaban un barco. Así que no necesitaban gente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Bajan los convoys, sí, pues, con salirse todo, pero hay unos silos grandes que llenan ahí, pues, llenan ahí, y las correas van pasando y llenan los barcos de un 2x0 lleno. Así que los barcos están pocos días. Claro, y al no haber trabajo, se fue todo a pique, no haya mano de obra, no hay plata. Así que así murió la comida. Bueno, este es el testimonio de un peluquero que sintetiza, ¿no?, lo que el mundo popular entiende por este brazo mecánico. Su frase final es elocuente: por efecto de este brazo mecánico murió Tocopilla. De una otra forma, Tocopilla se transformó en la capital de una de las principales empresas mineras de Chile, SQM, quien le vende salitre a todo el mundo, incluido a Corea del Norte, quien ha enviado barcos a Tocopilla para cargar salitre y así fertilizar sus campos. De una otra forma, para ir cerrando, podemos decir que este puerto, en su mecanización, si bien el sistema Guggenheim parte del año 26, el puerto se mecaniza en el año 61, nos demuestra que hay una asíntota tecnológica, hay una disparidad, una asimetría, que nos remite a una parte también, a que hay una máquina automática que es de vanguardia, pero a la vez es cerrada, y que hoy este brazo mecánico constituya una retaguardia, paradojalmente. ¿Por qué? Porque los barcos han ido creciendo, el brazo mecánico en su condición cerrada, en el lenguaje Simondón, no creció, y ahora el brazo mecánico ya no se mueve, y si bien el sistema Guggenheim era de vanguardia, el puerto era de retaguardia, luego el puerto se nivela con el sistema Guggenheim, hoy constituye un puerto atrasado, anacrónico, oxidado, y que nos lleva a que, como en la diacronía histórica, las máquinas van entendiéndose según ciertamente el espíritu de sus tiempos. Eso sería. Muchas gracias.